Conversé sobre los principales componentes de la política fiscal con el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, quien nos atendió en sus oficinas de Palacio Nacional. Esta es la entrevista. Me encuentro en Palacio Nacional, en la oficina del subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, quien nos concede unos minutos para el financiero Bloomberg. Subsecretario, siempre un gusto estar por acá y gracias por este tiempo. No, al contrario, Víctor, muchas gracias por visitarnos y muchas gracias por la oportunidad de estar. Al contrario. Platicar del paquete económico, ya esta semana el secretario de Hacienda estuvo en ambas cámaras del Congreso, digo, si bien por la glosa del informe, pues también presentando y defendiendo el paquete económico. Un poco la inquietud, subsecretario, es que el paquete se da a conocer el 8 de septiembre y estamos ya a finales de septiembre. Y en este periodo de 3 semanas han pasado muchas cosas, sobre todo en el entorno internacional. Ha habido una creciente preocupación sobre la posibilidad de que la economía global caiga en una recesión. Muchos países, sobre todo de economías avanzadas, han acelerado el endurecimiento de sus posturas monetarias, incrementando sus tasas de interés. Hemos visto al dólar fortalecerse, mucha volatilidad en los mercados de los energéticos, y por si algo faltara, también tensiones geopolíticas, Rusia, Estados Unidos, por el tema Ucrania. En fin, la pregunta es, ¿qué tanto esto que ha cambiado en estas semanas puede mover los escenarios sobre los que trabajó la Secretaría de Hacienda del presupuesto? Bueno, de hecho yo creo que tú lo has puesto, el contexto en el cual estamos iniciando todo un proceso de formulación presupuestal precisamente se está viviendo en un mundo que cambia muy rápido. Inclusive desde COVID el mundo ha cambiado, creo, bastante rápido cada una de las situaciones económicas. Y hay una gran diferencia. Durante COVID había como una sola respuesta unificada a nivel global. Todos decidieron cerrar las economías y tratar de abordar algunos temas de liquidez, pero conforme se fueron reabriendo las economías, las diferentes estructuras económicas de cada una de las regiones han tenido respuestas fragmentadas y en algunos casos disímiles, ¿no? Y en ese sentido, ante una gran variabilidad, yo creo, de todos estos contextos económicos y financieros, pues hay claramente reacciones ya que empiezan como a coincidir, como efectivamente lo pones, es el ajuste de política monetaria a nivel internacional, choques de oferta que se empiezan a vivir de manera inclusive hasta traslapada o que se empiezan a nutrir entre ellos. Y esta ha sido la constante que se ha observado probablemente en el último, desde COVID a la fecha, ¿no? Y esto ha generado, bueno, presiones inflacionarias, ha generado escasez en algunos productos, en algunos insumos. Y esto como que delinea lo que estamos viendo actualmente a nivel mundial, ¿no? Choques de oferta que están de alguna manera induciendo algún tipo de escasez o algún tipo de obstáculos para la movilidad económica, pongámoslo así, comercio exterior, costos de transporte. Y en este sentido creo que lo que se está leyendo a nivel internacional obviamente es efectivamente una desaceleración o una potencial recesión. Es más, yo creo que ya prácticamente es una recesión en Europa. Que viene del lado de la oferta. Escasez de energéticos, no tienen los insumos para producir, por lo tanto la producción industrial se ha prácticamente paralizado y lo estamos viendo, ¿no? Alemania, que es el motor de crecimiento de Europa, tiene una caída muy acelerada y drástica en la producción industrial. Italia está más o menos en la misma situación, Inglaterra, ¿no? Y acaban de salir con un paquete un poco también controversial. Francia también enfrentando la misma situación, y esto prácticamente nos lleva a una lectura que en Europa es muy potencialmente factible una recesión en los siguientes meses. Sin embargo, en Estados Unidos la cosa sí la vemos un poco, la situación la vemos diferente. Si bien ha habido caídas en el Producto Interno Bruto, tienen 3 explicaciones. Primero fue una afectación en el mercado de hipotecas, y precisamente es derivado de que se están subiendo las tasas de interés en Estados Unidos, afecta el precio de los préstamos hipotecarios, y también eso ha frenado un poco el intercambio, la venta y compra de viviendas nuevas. Luego vino una segunda caída del Producto Interno Bruto que estaba muy relacionada con inventarios, y la tercera desaceleración que estamos viendo en Estados Unidos tiene que ver con importaciones porque ahora tienen un dólar muy fuerte. Entonces en esta combinación pues sí parece que hay una desaceleración de la economía norteamericana, no necesariamente una recesión. Pero el soporte de la economía norteamericana sigue fuerte en el sentido de que el gobierno americano canalizó muchos incentivos fiscales a la economía y todavía están, digamos, todavía tienen que desahogarse. Secuelas de esos programas de estímulos. De esos programas, y el último todavía fue el del programa antiinflación, que tiene más o menos un monto
significativo, como creo que de 380 millones de dólares, billones, perdón. Entonces estos incentivos todavía están en la economía. Entonces, ¿dónde lo estamos viendo? En un consumo muy fuerte, una recuperación del empleo también bastante fuerte. El día de hoy creo fue público ya el dato de solicitudes de desempleo que está cayendo. El índice de empresas que entran en quiebra no ha subido. Las empresas todavía tienen ciertos márgenes positivos, entonces no termina de tener una cara de recesión, pero sí de desaceleración. ¿Quiere decir que estos factores no terminan alterando los escenarios centrales del paquete económico? Un poquito a lo que voy entonces es que el sector manufacturero, y de hecho acabamos de ver el último dato de exportaciones de autos en México, Estados Unidos está creciendo. Los sectores manufactureros siguen fuertes y siguen obviamente altamente integrados. Y esto es lo que le da un soporte a la parte de la economía externa que tiene México, que es cerca del 30%, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es que todavía la manufactura se ve relativamente fuerte en un contexto donde hay una desaceleración económica. Entonces, para el caso de México, nosotros estamos viendo que es muy probable, y lo hemos observado, estamos de hecho tratando de elaborar o de presentar un marco macroeconómico con base en la información que estamos viendo. Y lo que necesitamos hacer con eso es formular un programa económico realista que se pueda realizar y que sea factible. Entonces, en este sentido que estamos viendo potenciales escenarios con choques de oferta que si suceden van a empezar a mover de manera contraria las variables de crecimiento e inflación. Y en ese sentido, cuando esto pasa, lo que se queda anclado es la parte nominal. Y por eso pensamos que la base nominal con la cual se construyó el programa económico no va a tener variaciones o va a tener variaciones mínimas que vamos a poder absorber con un manejo fiscal tradicional y que de manera natural hacemos a lo largo del año, ¿no? Cualquier desviación la podemos ajustar con algún tipo de ajuste de gasto mínimo, marginal. Usualmente recaudamos un poquito más. Entonces, la base nominal del programa está anclada. No vamos a necesitar hacer recortes de gasto. Se aseguran los programas sociales, los apoyos sociales a la población que lo necesita. Se está incrementando el gasto en inversión pública, precisamente porque vamos a estar enfrentando una desaceleración global. Entonces, es importante ahora sí meter un impulso en la inversión. Cuando los canales de consumo están abiertos, a diferencia del 2020 que estaban cerrados. Entonces, los escenarios económicos con los cuales se formuló el programa económico pueden estar marcados con este tipo de contextos de choques de oferta. La base nominal va a estar anclada y nos podemos mover en un rango de crecimiento que va del 1,2 al 3%. En ese rango, esta base nominal no va a variar mucho, va a ser marginal. Y por eso es que decimos que es prudente, que es realista y que nos va a permitir abordar los retos del contexto económico, pero también los retos que tiene el país en términos de desigualdad social. Sí, porque el consenso de analistas en el mercado anda en el 1.5, o sea, digamos a la mitad del rango alto. Entonces ahí es cuando los analistas dicen, no, es que se ve muy optimista porque se ve complicado llegar al 3%. Sí, bueno, a nosotros no nos gusta estar poniendo calificativos de optimista o pesimista, pero si pensamos, por ejemplo, en el 2022, el consenso de mercado anda alrededor del 1.7, 1.8, y prácticamente al día de hoy ya tenemos un piso que está en 2% de crecimiento. Algunos especialistas, los más sofisticados, ya han hecho revisiones al alza, ¿no? Para este año. Entonces también hay un tema de percepción y de sentimiento que puede ser catalogado como pesimista. La realidad es que están un poquito por debajo de lo que ya es un piso real de la economía para este año. Y esto seguro se está trasladando hacia el 2023. El marco macroeconómico, digamos, que presentó la Secretaría de Hacienda también trata de contribuir en el anclaje de expectativas, tanto de crecimiento como de inflación. En la inflación estamos utilizando la inflación que proyecta el Banco de México hacia fin del año, y en nuestros modelos nos da, te digo, pues un valor que va del 1,2 al 3. El 3 todavía podría ser factible si algunas cosas no suceden, ¿no? Como por ejemplo, o mejor dicho, si algunas cosas suceden que se están observando, como la recuperación de sectores que están rezagados como servicios, una mayor o una intensificación de los flujos de relocalización de empresas que se está observando, no es una idea o algo que se está esperando, ya está pasando en México, sobre todo en el norte y en el corredor del centro.
y probablemente también, y se está metiendo un impulso de inversión física importante, inversión pública importante que se ha subido, digamos, el mínimo se alcanzó de 2.8, se alcanzó en 2021, 2022 lo subimos a 3.1, 2023 lo estamos subiendo a 3.7, y estamos tratando de meter un impulso también en lo que es toda la inversión en infraestructura, que genera crecimiento a la hora que se ejecuta, pero además genera pues una evolución de crecimiento hacia adelante o induce economías de aglomeración, economías de desarrollo hacia adelante. En términos de la estructura de los ingresos no petroleros, ¿se ve solidez de los ingresos tributarios aún en un escenario que eventualmente pudiera representar una desaceleración de la economía? Sí, de hecho fuimos bastante conservadores a la hora de formular los ingresos. Si se fijan en los incrementos reales que estamos estimando para los ingresos que están relacionados, por ejemplo, con la economía, que usualmente es el IVA y el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, estos impuestos usualmente tienen una elasticidad de 1, quiere decir contra el Producto Interno Bruto, quiere decir que si se mueven más, si el crecimiento del producto es 1, más o menos crece 1 estos ingresos. Digamos, en estos conceptos lo que estamos observando y lo que estamos estimando es que se mantenga la elasticidad de 1 y que estos crecimientos estén entre el 0.8 y el 1.2% real. Entonces, la base con la que se estiman los ingresos es una base ya observada en este año y se está incrementando los ingresos, digamos, con una elasticidad natural y observada. Entonces, esto nos da pues, un piso de recaudación. ¿Cuál es la importancia de este piso de recaudación? Que la base sobre la que se formula no ha sido erosionada, como antes sí lo hacía, ¿no? Al inicio de esta administración, esta base, ingresos tributarios sobre el PIB, por ejemplo, esta base tributaria era de cerca del 12.7% del PIB, y para el siguiente año estamos esperando que sea casi 14.7, casi 2 puntos porcentuales arriba. Y esto es muy equivalente a hacer una reforma fiscal sin necesidad de subir las tasas impositivas. Y esa es la importancia y la solidez de la recaudación. Y estos son los incrementos, son incrementos que inclusive están por abajo del crecimiento puntual establecido en el marco macroeconómico. Un tema, diría, polémico es el subsidio a las gasolinas. Sí. Ya está considerado que va a continuar este mecanismo, ¿no? El estímulo fiscal vía IEPS en 2023. Digo, todavía no sabemos cómo se va a dar porque pues eso se va resolviendo prácticamente cada semana. Pero, ¿qué tanto se está sacrificando, subsecretario? Ahora le dicen renuncia recaudatoria, ¿no? Por esta medida. ¿Y qué tanto está contribuyendo a contener la inflación? Por supuesto. No, esa es una muy buena pregunta y te agradezco de verdad la oportunidad para abordarla. Yo creo que tiene varios matices el subsidio a la gasolina, porque cuando se analiza solamente en cuestiones de consumidores de gasolina y los centramos en familias, efectivamente hay un debate sobre su progresividad y regresividad. Pero cuando lo ponemos en un contexto donde la economía o el 60% de la mercancía de este país se moviliza, el 60% se moviliza a través de carreteras, donde se utilizan autos o camiones que consumen gasolina o diésel, este impacto de la contención del precio evita que existan lo que los economistas llaman efectos de primero, segundo o hasta tercer orden en la formación de precios, ¿no? Y de manera muy simple, pues si el precio de la gasolina costaba alrededor de 21 o 22 pesos por litro, si lo hubiéramos dejado subir al precio internacional, hubiera llegado a 35 pesos por litro. Este costo se habría trasladado, el costo de transporte se habría trasladado a los precios finales de los consumidores. Nosotros estimamos que la inflación pudo haber alcanzado, con puro efecto directo, cerca del 12%. Tomando en cuenta efectos indirectos de segundo o de tercer orden, pudo haber llegado al 14%. Y un salto de inflación de 8% que estábamos observando al 12 o 14%, número uno, habría afectado a las familias con menores recursos. Usualmente las familias con más bajos ingresos son los que no se pueden proteger contra la inflación. Habría afectado de manera más importante el poder adquisitivo de las familias con más bajos ingresos, pero también habría llevado al Banco Central a ajustar su política monetaria de manera más acelerada al ver un brinco tan alto. Habíamos venido de una política monetaria que iba ajustando de 25 puntos base a 50 puntos base a 75 puntos base. De pronto sucede un salto como el que se observa, si se hubiera observado ese salto,
probablemente estaríamos hablando ya de incrementos de 100 o de más de 100 puntos base, y eso habría llevado a un incremento acelerado de la tasa de interés. Eso habría tenido efectos sobre las hipotecas, sobre los préstamos de la economía, el financiamiento de la economía. También habría tenido importantes efectos sobre el costo financiero de la deuda, y obviamente habría generado una mayor ralentización de la demanda en México, la demanda agregada. Nosotros creemos que la contención de la inflación, o de la inflación que no observamos ya porque no se realizó, se mantuvo en 8, 8,7, todavía estamos en este rango, pues ha contribuido precisamente, más o menos hemos contribuido a que el gasto, por ejemplo, público, no hubiera perdido cerca de 180,000 millones de pesos en poder adquisitivo, que evitamos cerca de 100,000 millones de pesos en el costo del servicio de la deuda. Y ya si juntamos eso son cerca de 270,000 millones de pesos. Nosotros perdimos, digamos, una recaudación por el IEPS gasolinas de cerca de 396,000 millones de pesos, pero recibimos flujos de petróleo excedentes extraordinarios por 398,000, casi salimos tablas y se movió 1 a 1. Eso es viendo puramente el flujo petrolero de petróleo y gasolinas. Al día de hoy tenemos 160,000 millones de recaudación adicional al programa, porque el IVA y el ISR también vinieron con muy buen desempeño, derivado de que se está observando una mayor recuperación económica. Entonces sí creemos que el precio la política de contención del precio de la gasolina de manera transversal en toda la economía ha evitado costos de transporte, costos de financiamiento, costos de consumo público y costos de consumo privado. Las familias calculamos el salario promedio de un trabajador es de cerca de 9,000 pesos al mes en promedio, y evitamos de que perdiera cerca de 1,000 pesos. O sea, ese salario, si hubiéramos dejado que la inflación llegara tan alto, habrían perdido 1,000 pesos de consumo. Esto es importante. Entonces creemos que es que fue una buena decisión, que inclusive en el análisis costo-beneficio salimos ganando. Lo más importante en realidad es proteger el poder adquisitivo de las familias, que puedan acceder a productos baratos, y para eso hay otras medidas en el PASIC que se están tratando como de abordar de manera voluntaria con las empresas. Claro, con los productores. Una última pregunta, subsecretario. ¿Qué le preocupa al subsecretario de Hacienda? Digo, pienso en el tema de los precios del petróleo, que hace una semana estaban por arriba de $100, ahora está en $75 por barril la mezcla mexicana. Las tasas de interés en Estados Unidos, los bonos de 10 años están llegando a niveles que no habían visto desde 2008, desde la crisis de Lehman Brothers. Pero en México también están subiendo las tasas de interés y están alcanzando niveles que no se habían observado desde que existe como referencia la tasa de objetivo de Banco de México. En fin, no sé cuáles sean como los temas de mayor preocupación en la ecuación, subsecretario. Pues, por ejemplo, lo que no nos preocupa es el precio del petróleo en este momento no parece ser una variable de preocupación, porque somos un país exportador de petróleo, pero importador de gasolinas. Y ahí se están haciendo inversiones para tratar de disminuir esta balanza. Pero hacia adelante los riesgos que podrían existir es que el precio del petróleo siga cayendo de manera sostenida, y esto implica aunque implica una mayor recaudación del impuesto del IEPS gasolinas, implica un menor flujo petrolero para el país. Pero ahí tenemos un mecanismo muy eficiente que ha sido la cobertura petrolera. Entonces ese riesgo está controlado, mitigado, acotado. Y el riesgo de que suban, pues en realidad nos genera una presión sobre el precio de las gasolinas, lo que estamos viviendo hoy, pero usualmente tiene una relación 1 a 1. Entonces pareciera que los dos movimientos tienen de alguna manera un mecanismo para compensarlos, ¿no? Yo creo que a nivel global hay una situación o un contexto que sí está complicado, porque como iniciamos esta entrevista y lo que inicié diciendo, hay constantes choques de oferta. Y hay continuos choques de oferta que se están acentuando por crecientes conflictos geopolíticos, que están aumentando en el nivel de intensidad, ¿no? Si esto se mantiene, abordar un choque de oferta implica acciones de inversión en infraestructura, reducción de costos de las economías, y es una agenda más complicada de ejecutar en el corto plazo. Entonces la reacción que está habiendo, que estamos observando a nivel internacional, en realidad es un ajuste de política monetaria que trabaja del lado de la demanda. Entonces, prácticamente lo que va a suceder es que la Reserva Federal o los bancos centrales empiezan a contraer las demandas. Y en ese sentido, no necesariamente controlan la inflación en el corto plazo, sí anclan las expectativas de mediano y largo plazo. Eventualmente la política monetaria tendrá un efecto,
pero es a costo de sacrificar un poco de actividad económica en un contexto donde los choques de oferta están sacrificando también esta actividad, ¿no? Por eso los analistas hablan de una recesión o una desaceleración. Entonces, la coordinación de política monetaria y fiscal va a seguir siendo importante, pero el lado fiscal, las inversiones en infraestructura, en reducir los costos de la economía, facilitar la movilidad, el transporte, evitar todos estos como cuellos de botella en la economía que trabajan por el lado de la oferta van a ser importantes. Y creo que en ese sentido es donde tenemos la mayor atención, ¿no? Subsecretario, como siempre, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ti. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, para El Financiero Bloomberg.